iba el filipino, atacando con todo el de Tijuana. Le está haciendo efecto ese golpe. Atacando con todo, pero cuidado, se fue a la lona el Pantera. Se fue a la lona el Pantera Nery. Justo cuando atacaba. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ng video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. November 4, 2017, Pinoy boxer na naman ang dumayo sa lungga ng kalaban sa bansang Mexico. Ang Pinoy prospect noon na si King Arthur Villanueva para kasahan ang undefeated champion ng Mexico na si Luis Pantera Nery. Non-title fight ang laban at nakaschedule lang sa 10 rounds. Bit-bit ng Pinoy dito ang kartadang 31 wins, 2 losses, 17 dito via KO. Habang ang Mexicanong si Nery ay dala-dala ang malinis na kartada na 24 wins, 0 loss, 18 dito via knockout. Sa mismong gabi ng laban, isang maaksyong salpukan ulit ang nasaksihan. Sa mga unang rounds, malulupit na palitan agad ang ipinakita ng dalawa sa ibabaw ng lona. Nery, Round de estudio a su rival que utilizaba la mano derecha. 4 victorias para el Pantera sin derrotas, 31 victorias para Villanueva. Frente a Solani TT, una de esas derrotas, y Maguio Arroyo busca ahora la... Cerquita de las cuerdas ahora Villanueva, la mano izquierda de nuevo del Pantera Nery. De nuevo el Pantera ahora, lo tiene en la esquinita caliente, atacando con todo Luis Nery. Arthur Villanueva, señores, la candelita en el primer... Campanita del primer asalto, vamos a ver, señores, ahora de nuevo la combinación de parte del Pantera Nery. Suena la campana, termina el primero. Buscando de nuevo las combinaciones. Golpes, muy pocos los que van al aire de parte del Pantera Nery. A veces no parece... Atacando de nuevo, profe, atacando de nuevo el Pantera Nery, activando la candelita. Ahora la busca también Arthur Villanueva. Sí, atrás va Arthur Villanueva, pero lanza la mano derecha. Ahora trata de combinar la mano izquierda con poder de parte de Nery. La mano izquierda de Nery es letal. Otra vez trata de esquinar a su rival, lo tiene pegadito a las cuerdas el Pantera Nery, pero insiste. Va a ser historia en el boxeo mexicano, en el boxeo mundial. Ataca el cuerpo también el Pantera. Buscan el final del segundo, 15 segunditos para que termine el segundo. Nosotros vamos a una pausa para el regreso más del Pantera Nery enfrentando a Arthur Villanueva. No se muevan, señores, combate eléctrico, ya venimos. Third round, mas uminit pa ang bakbakan, mas maraming kombinasyon pa ang pinapakawalan. Bagamat sumasabay talaga itong si Villanueva sa palitan, ay makikitang mas accurate naman talaga ang mga patama nitong si Luis Pantera Nery. Combinaba bien el Pantera Nery, quien se quejó del ring, ¿no? Golpes para el Pantera Nery, combina como quiere. Buscando el cuerpo ahora el Pantera Nery, también con el upper. Villanueva. Son rivales de colmillo también, profe. Villanueva. Trata ahora de combinar. Impresionante el Pantera. Y los golpes tienen efectividad porque combina mucho. 30 segunditos ahora en el tú a tú, en el infight, ambos peleadores buscan Nery, entre el Pantera Nery y Arthur Villanueva. Ya está el Pantera atacando, ahí está, atacando. Vamos a ir a una pausa, al regreso más de las acciones porque hay candelita, ya venimos. La se empieza a despegar. Fourth round, mas tumindi pa ang laban. Mas agresibo na rin dito ang Meksikano. Gusto nang tapusin ang bakbakan ng impresibo. Busca el cuerpo ahora el Pantera Nery, también le responde la mano izquierda con poder de parte del Pantera. Otra vez con la mano izquierda, la mano del poder de parte del Pantera Nery, lo tiene pegadito a las cuerdas, castigando con todo. Ahora la candelita dijo presente. Le están haciendo efecto negativo. La izquierda en 2 ocasiones de parte del Pantera Nery, le responde también Villanueva ahora con la mano derecha. Bien, otra vez el... Llegar a esta pelea al final porque la acumulación de golpes es mucho para Villanueva. Y a los pies se le para que echarlo para atrás porque si no lo tiene ahí toda la noche. Pero sa mga huling segundo, sa sobrang gigil nitong Meksikano, nahuli ng solidong kamao mula sa ating pambato at bagsak ito. ¡Ay, profesor Quesada! Vamos a ver, pegaba bien con la derecha ahora Villanueva. Ahora de nuevo castiga el Pantera. Están en el centro del ring. Pega Villanueva, pega Pantera. Hacia atrás iba el filipino, atacando con todo el de Tijuana. Le está haciendo efecto ese golpe. Atacando con todo, pero cuidado, se fue a la lona el Pantera. Se fue a la lona el Pantera Nery. Justo mucho más, hay acción, hay candelita, no se muevan. El Pantera Nery enfrenta a Arthur Villanueva. La pausa y venimos con mucho más. Bueno, pegadito, suena la campana, estamos en la mitad. Sa mga sumunod na mga rounds, agad namang nakarecover itong si Luis Nery. Patuloy pa rin sa pagiging agresibo. Ang anterior por el golpeo.
La mano izquierda con poder otra vez sobre la humanidad de Villanueva, atacando con todo, señores. La candelita de parte del Pantera Neri. De tú a tú ahora, vamos a ver. ¡Qué gran pelea, profe! Sí, una pelea. Pero sa gitna na naman ng palitan nila, makikitang napaatras itong Meksikano. Tila nahuli ng isang solidong kamao, pero dahil sa pagod na rin itong ating pambato, ay di na niya agad ito pinaulanan at sinundan ng mga kamao. ¡Qué gran pelea, profe! Sí, una pelea, pero... Y pegaba bien Artur Villanueva también con la derecha, señores. Cuidado que pegaba bien Artur Villanueva. Es que Villanueva... Villanueva en este asalto. Y Villanueva está recibiendo, pero está tirando. Tiene un aguante impresionante porque ha recibido castigo, pero ahí... Pero lo está haciendo, ¿no? Ahí va con la mano izquierda de nuevo el Pantera Neri. Ahora lo tiene otra vez en la esquinita caliente. Tiene ahí en la media distancia. No debe ir atrás contra el zurdo. Quedarse en la media distancia. Profe, la combinación del Pantera. Es que Villanueva no vive atrás. Cuando él se queda en la media distancia tiene efecto. La mano izquierda otra vez del Panterita. Se tambalea. Artur Villanueva por poco se cae. El quinto. Pero pega el Pantera. Hasta estos momentos hasta el round anterior tenía la pelea ahí sobre un punto. Termina el quinto. Round 6, tuloy ang maaksong salpukan. Matira ang matibay, patibayan ng panga at bodega. Pero sa huling minuto ng round, nasa pool ulit sa kombinasyon itong Pinoy. Halos di na ito nakasagot pa sa mga kamaong pinaulan ni Neri. At tinigil na rin agad ng referee ang laban nila dahil nanghihina na at wala na talagang pag-asang makabawi pa si King Artur Villanueva. Ahora trabajando el cuerpo y luego al rojo el Pantera Neri lo tiene en la esquina caliente, lo ataca y paran el combate, señores, paran el combate por la vía del knockout, KO, la victoria para el Pantera Neri. Ahí está el campeón tijuanense ante su público complaciendo con un knockout. Bagamat panalo si Luis Neri via 6th round TKO, ay umani naman ng kontrobersiya ang nasabing laban. Marami ang nagsasabing premature umano ang hatol ng referee sa ating kababayan. Kayo mga pre, ano ang masasabi niyo sa labang Luis Pantera Neri kontra King Artur Villanueva, ang Pinoy na nagpahirap sa undefeated champion ng Mexico? Ang inyong komento, reaction at suggestion ay welcome na welcome sa baba. Pega Villanueva, pega Pantera, hacia atrás iba el filipino, atacando con todo el de Tijuana. Le está haciendo efecto ese golpe. Atacando con todo, pero cuidado, se fue a la lona el Pantera. Se fue a la lona el Pantera Neri. Justo. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.